Hola niños y niñas, bienvenidos a esta nueva cápsula educativa. Soy tu profesora Paulina Venegas y hoy día trabajaremos con las décimas. Aprenderemos sobre el concepto de ellas, sus orígenes, sobre su estructura, cómo se cuentan los versos de una décima para que finalmente tengas la capacidad de poder crear tu propia décima. Así que te invito a tomar apuntes de todo lo que trabajaremos el día de hoy. Ve por tu cuaderno y pon mucha atención a todo lo que aprenderás. ¡Vamos! Bueno, lo primero que tienes que saber es que la décima es un género que se originó en la escritura y luego fue transmitido de manera oral. ¿Por qué? Porque su estructura es bastante compleja, es muy detallada, por tanto se originó en la escritura y luego fue dicha por los poetas de manera oral. Y su estructura consta de 10 versos y es por eso que se llama décima, ¿ya? Y cada uno de sus versos son octosílabos y sus rimas entre sí son consonantes. Pero ¿cómo llegó a nuestro país? ¿Cómo llegó a nuestro continente la décima? Bueno, la décima llegó a América por los conquistadores españoles y fue adoptada por los poetas populares chilenos. En Chile la décima se utilizó para manifestaciones políticas y se transformó en parte de nuestro folclore popular. Y es ahí que los grandes poetas y folcloristas de aquel tiempo enseñaban la décima o escribían décimas para hablar de lo que pasaba en el pueblo. Y se adoptó como parte de nuestra cultura popular. Ahora, los poetas populares clasificaron la lira en dos grandes temáticas. Una de ellas era la relacionada con lo humano y hablaba de todos los temas de actualidad, de política, de temas de amor, de guerra. Entonces, la décima tenía que ver mucho con contarle al pueblo lo que le pasaba al pueblo. Y había otro tipo de clasificación en que las décimas hablaban de un canto a lo divino. Entonces contaban historias sobre la creación del mundo, sobre el juicio final, sobre el apocalipsis, sobre lo que hablaba el Nuevo o el Antiguo Testamento. Entonces, los grandes poetas clasificaron la décima en dos grandes temáticas, ¿cierto? El canto del humano, que hablaba de lo terrenal, de lo de nosotros, y el canto a lo divino, que trataba de todos estos temas religiosos. Ahora vamos a trabajar con la estructura de la décima. Ya sabemos que la décima es un tipo de poesía popular y que se origina de la escritura y luego se transmite de manera oral, de voz a voz, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué características especiales tiene la estructura de esta décima. Bueno, lo primero que tienes que considerar es que se llama décima por algo, ¿cierto? Y su característica principal es que sus estrofas, en cada una de sus estrofas, ¿cierto? Va a constar de 10 versos, que aquí los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y de ahí que viene su nombre que se llama décimas, que tiene 10 versos. Pero además tiene otras características y una de aquellas características es que cada uno de sus versos van a ser octosílabas. Esto quiere decir que cada una de las sílabas que completan y que corresponden a ese verso van a sumar 8. Y vamos a aprender a contarlas, porque tienen distintas formas de contarse, ¿cierto? Y vamos a aprender a identificarlas. Pero además tiene una tercera característica, y que sus rimas son consonantes. Eso quiere decir, ¿cierto? Que, bueno, tú ya sabes que la rima es la igualdad de sonido desde la última vocal acentuada en adelante. Pero además tiene que cumplir con la característica de consonante, que tiene que ser la igualdad de sonido en la vocal y en la consonante. Como divino y torbellino, ¿cierto? Que coinciden la I en la N y en la O. Pero además tiene una estructura como aparecen estas rimas. Y aparecen que el primer verso, la primera rima, debe de ser igual que la cuarta y la quinta, que la segunda va a combinar con la tercera, que la sexta y la séptima van a rimar con la décima, que el octavo verso va a rimar con el noveno verso.
Entonces va a haber una característica en la cual se van a ir presentando esta rima y esto le va a dar una sonoridad a la décima, ¿cierto? Le va a dar un ritmo, le va a dar un son. ¿Y cómo se cuentan estos versos en la décima? Bueno, no se suman, ¿cierto? O no se miden con una regla. Eso es lo primero que tú tienes que saber. La medida de los versos va a estar determinada por cuántas sílabas componen ese verso, ¿ya? Para que le otorguen un ritmo, una sonoridad. Y siempre nos debe calzar en una décima que cada verso va a medir 8. O sea, va a tener 8 sílabas, octosílabas. Por ejemplo, aquí en la primera dice, en este primer verso dice, las juras eran tan fuertes. Si tú te das cuenta, las juras eran tan fuertes. Tiene 8 sílabas. Por tanto, ese verso es octosílabo. Pero resulta que hay varias reglas para poder medir estos versos. La primera regla es que si en este verso la última palabra es aguda, tú le vas a tener que sumar una sílaba. ¿Cómo dirás tú? ¿Cómo se le va a sumar una sílaba? Veamos el ejercicio, veamos el ejemplo. Tengo este verso que dice la triste conversación. La palabra conversación es aguda. Conversación. Sílaba tónica hasta la última sílaba, ¿cierto? Al separarla, veamos cuántas sílabas nos da este verso. La triste conversación. Nos da 7, no es 3 sílabos. ¿Qué hacemos? Bueno, nos ayudamos de la regla que dice que si la última palabra es aguda, le sumamos una sílaba y ¡oh, sorpresa! 7 más 1 es 8 y nos da un verso octosílabo. ¿Ves qué fácil? Vamos a ir a la siguiente regla. Si el verso termina en una palabra esdrújula, o sea que su sílaba tónica está en la última, penúltima, antepenúltima sílaba, ¿ya? Le vamos a restar una sílaba. Veamos el siguiente ejemplo. Se le cayeron los ángeles. La palabra ángeles es esdrújula. Ángeles, ¿cierto? Separé cada uno de mi palabra en sílaba. Veamos. Se le cayeron los ángeles. Tiene 9. ¿Qué hacemos? Vamos a esta regla. Y la regla dice que si era esdrújula le restaba una. Y 9 menos 1 es 8. Y sorpresa, nuevamente nos ha calzado con que este verso es octosílabo. Y vamos a la última regla. La última regla dice que si el verso termina en una palabra grave, o sea que su sílaba tónica, ¿cierto?, es más fuerte en la penúltima sílaba, no vamos ni a sumar ni a restar, sino que se mantiene de la misma forma. No hay que hacer absolutamente nada, o sea, es la más fácil de las 3 reglas, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo. Tenemos este verso, mi cuerpo resucitado. Yo ya lo separé en sílabas. Mi cuerpo resucitado. Tiene 8 sílabas. Como es grave, no tengo ni que sumar ni que restar nada, ¿cierto? Por tanto, nos quedan 8 y oh, sorpresa, nos calza y es un verso octosílabo. Entonces, sí podemos incluirlo en nuestra décima. Recuerda que si tienes dudas de alguna de estas 3 reglas, puedes repetir el video todas las veces que quieras. Y si tienes más dudas, recuerda que en clase, en tutoría, siempre me puedes consultar sobre él. Sigamos, porque falta algo más. Hay una pequeña situación que ocurre que no calza con las 3 reglas anteriores y que tiene que ver con la sinalefa. La sinalefa es aquella situación que se da cuando en una palabra, en una sílaba, la última letra es una vocal y la que inicia es otra vocal.
Entonces, ¿qué es lo que se van a hacer? Estas dos sílabas se van a unir y se van a contar como una sola. Y también las voy a leer como una sola. Por ejemplo, que al buen rey ponen en espanto. Si nosotros lo leemos así, hay 9, mire. Que al buen rey ponen espanto, el 9. Pero la sinalefa nos dice que si hay dos sílabas, ¿cierto?, que finalice con una vocal e inicie con otra vocal, yo la voy a leer como una. Entonces la voy a leer como kial, como una sola sílaba. Que al buen rey ponen espanto. Y ahí sí me da las 8 sílabas, ¿cierto? Ahí sería un verso octosílabo. Te recomiendo anotar la definición de la sinalefa que está aquí. Y dice que la sinalefa es aquella en que se une la vocal final de una sílaba, que está ahí, con la vocal inicial de la siguiente para mantener la medida y el ritmo del verso. Entonces, veamos si lo entendimos. Muy bien. Vamos a identificar la sinalefa en este siguiente verso. El verso es de la advertencia final. Voy a separarlo en sílabas. Yo aquí ya lo tengo separado. De la advertencia final. ¿Cierto? Ya está separada. Pero voy a ver primero, antes de contar todo, si hay sinalefa o no. Y me voy a fijar aquí. Mira. De la, aquí hay una vocal que se une con la vocal de esta otra sílaba. Por tanto, yo la voy a contar como una sola y esta va a ser mi segunda sílaba del verso. Entonces se van a contar como una sola. Vamos a ver. De la advertencia final. Pero, ¿qué pasa? Hay solamente 7 sílabas. No hay 8. Y yo ahí debo recordar. Pero la última palabra, que es final, es aguda. Y hay una regla para medir que decía que si la palabra era aguda, yo tenía que sumar una sílaba. Por tanto, 7 más 1 me va a dar 8. Y ahí sí que nos calza, se transforma, ¿cierto?, en un verso octosílabo. Así que mucho cuidado. Para contar, tienes que tomar las sinalefas más las reglas de acentuación final. Veamos si entendimos. Muy bien. Ahora vamos a practicar y a repasar todo lo que hemos visto hasta el momento. Lo primero, recuerda que para ser décima, la primera característica es que tiene que tener 10 versos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tiene los 10 versos? Sí. Primera regla cumplida. B. ¿Cuánto mide cada verso? Entonces hay que considerar la regla del acento final y además hay que medir considerando la sinalefa. Muy bien, yo voy a hacer los primeros 3 versos y tú en tu casita harás los otros, ¿ya? Puedes anotar esta estrofa, esta décima y sumar y rayar sobre la estrofa, sobre el verso, todas las veces que tú quieras para hacer el ejercicio. Muy bien, vamos con la primera entonces. Así fue, señores míos. Tiene 8, perfecto, no hay que hacer nada porque además, ¿cierto?, tiene los 8 versos. Muy bien, y además es grave, así que estamos perfectos. Vamos con la segunda. La triste conversación. Tiene 7, fijémonos, ¿hay sinalefa? No. Pero la palabra conversación es aguda, así que tengo que sumarle una. Muy bien, excelente. Le sumo 1, me da 8. Excelente. Este verso también es octosílabo. Veamos el tercero. Que en medio de aquel temblor. Rayos, tiene 9. No nos calza. ¿Qué hacemos? Miremos. ¿Tendrá sinalefa? Sí, mira. ¿Quién? Ahí hay una sinalefa. ¿Quién? Me dio. Hay otra sinalefa. De a. Ahí está la otra sinalefa, mira. De aquel temblor. Tiene 7, pero vos no me das la 8. Pero temblor es aguda. Tengo que poner la regla de acentuación final, por tanto tengo que agregar una sílaba porque es aguda. Y me da las 8. ¡Genial! Entonces también es un verso octosílabo. Sigue tú ahora midiendo, contando estos versos.
te recomiendo yo para hacer tu trabajo más práctico? Antes de sumar cada una de las sílabas, reconoce las sinalefas, las encierras para que sepas cuáles las que tienes que contar como una. Después de eso, el punto número 2, separa los versos, ¿cierto?, en sílabas y finalmente los cuentas. Y una vez que tengas el resultado al final, aplica la regla de acentuación final y la regla de la sinalefa. Y así te será súper fácil contar. Muy bien, la última y tercera regla de la décima de todo lo que hemos aprendido hoy es sobre la estructura de la rima. Ya, entonces, aquí yo te anoté ya cuál es el orden en que tienen que ir las rimas, ¿cierto? Entonces tú ahora solamente tienes que identificarlas. Te recomiendo marcarlas con el mismo color. Por ejemplo, míos con divino y torbellino de rojo, conversación con temblor de azul y así sucesivamente para que identifiques las rimas. ¿Ves que no era difícil? Solamente es cosa de practicar y recuerda que puedes ver este video todas las veces que tú quieras para poder recordar la materia y poder entenderla. Y cualquier duda, obviamente me puedes preguntar en clases. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado lo que aprendimos de la décima. Es muy entretenido. Junta el lenguaje, junta la matemática, junta los versos. Puedes contar, puedes marcar, puedes rayar. Y con todo lo que vimos el día de hoy, ya estás en condiciones de crear tu propia décima. Entonces te invito a que veas algún tema de actualidad, una noticia en diarios digitales o en Facebook o en Instagram, en el medio que tú quieras, y de ese tema crear tu propia décima. ¿Aceptas el desafío? Espero que sí. Nos vemos. Hasta la próxima.